Les damos una vez más la bienvenida para continuar con el seminario de Maximiliano Kladakis, aquí en ya. Así le doy la palabra, así comenzamos la reunión de hoy. Gracias, Maxi, y cualquier cosa me avisas si se te corta la conexión o algo, ¿eh? Dale. Sí, quédate tranquila. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en el cuarto encuentro, valga la redundancia, de este seminario, que tiene por título El existencialismo dialéctico de Jean-Paul Sartre entre la libertad y el destino. Nos quedan con estas tres clases, con estas nos quedan tres encuentros más. Bueno, hubo feriados entre medio, etcétera, que hizo un poco que se dispersen, ¿no? De un encuentro hacia el otro, etcétera. Pero estos últimos los tenemos de manera seguida sin interrupciones, a menos que haya alguna medida de fuerza mayor, ¿no? Sobre todo en el contexto que estamos atravesando en la Argentina y en general, y precisamente en estas últimas semanas, las universidades, ¿no? Donde está habiendo medidas de fuerza absolutamente necesarias, ¿no? Y a las que adherimos. Bien, retomando el tema del seminario, nosotros en este cuarto encuentro ya nos vamos a sumergir en la cuestión quizás más llamativa, más provocativa, que es la idea de destino. Ya habíamos más o menos preanunciado en los últimos encuentros cómo iba apareciendo, cómo se iba desplegando esta situación, podríamos decir, de la vida como destino a partir de la dialéctica histórica sartreana. Retomando, en el primer encuentro habíamos hablado en torno a la inteligibilidad de la historia como uno de las finalidades que tiene Sartre cuando escribe la crítica de la razón dialéctica. La inteligibilidad de la historia exige para Sartre articular una racionalidad que no sea la racionalidad analítica característica del entendimiento moderno, que se encuentra relacionada con la lógica formal, que estamos hablando del pensamiento lógico que se fundamenta en los principios como el de no contradicción, el principio de identidad y el principio de tercero excluido, ¿no? La lógica formal nos dice, por ejemplo, que A es igual a A. Ahora bien, nos dice que es A o no A. Ahora bien, para pensar la historia como totalidad, esa racionalidad se nos muestra insuficiente, porque podemos pensar, entre otras cosas, una antinomia característica del pensamiento kantiano, libertad, necesidad. Ahora bien, la historia, va a decir Sartre, nos muestra que el hombre es al mismo tiempo un ser libre que hace la historia y un ser que es hecho por la historia. Es decir, libertad y necesidad son contradictorias más que contrarias, ¿no? Como podría plantearse desde las antinomias kantianas. Ahora, hay contradicción, pero una contradicción en el sentido hegeliano. Una contradicción que significa un ida y vuelta, que significa una superación, etc. Habíamos visto también que este tipo de racionalidad que puede pensar la historia es la racionalidad dialéctica, que no se opone a la racionalidad analítica, esto es importante,
sino que la contiene y supera. No se trata que por un lado está la racionalidad analítica y la racionalidad dialéctica por el otro, enfrentadas. Es más, si haríamos eso, estaríamos incurriendo en la racionalidad analítica. La racionalidad analítica analiza, es decir, separa, distingue, diferencia. La racionalidad dialéctica diferencia y une. Ahora bien, la racionalidad dialéctica contiene y supera la racionalidad analítica. Hay que demostrar, dice Sartre, que la racionalidad dialéctica es posible, y ya lo habíamos visto, ¿no? Esto era una exigencia demostrar que una negación de la negación puede ser una afirmación, no en el ámbito del pensamiento, como Hegel ya lo demuestra, por ejemplo, bueno, ya en la fenomenología del espíritu se puede encontrar, pero sobre todo en la ciencia de la lógica, hay que demostrarlo en el ámbito de la historia concreta, y Sartre lo encuentra en la praxis. En la praxis, una afirmación, una negación de la negación es una afirmación. La praxis, primer momento de la inteligibilidad dialéctica, es el punto de partida de la crítica de la razón dialéctica. Ahora bien, habíamos visto cómo la praxis que emerge de la libertad humana, que es el proyecto libre del ser humano, el que moviliza a la praxis, tiene como consecuencia, y es lo último que habíamos visto en el encuentro anterior, la aparición de un elemento fundamental en la crítica de la razón dialéctica, que es el de lo práctico inerte. Es decir, la materia, ¿y qué llaman lo práctico inerte? La materia trabajada por la cual la praxis se objetiva. La materia que por sí misma no tiene un sentido, le es sellada un sentido por medio de la praxis humana. Y ahí se impone ese sentido, regresa, se impone contra el hombre. Aquello creado por el hombre vuelve y lo determina al hombre. Más o menos esto es lo que habíamos visto en el encuentro anterior. Habíamos visto también la forma en que lo práctico inerte, en su movimiento de retorno hacia lo humano o contra lo humano, nos determina a cada uno de nosotros y nos impone, en esa determinación, significa la imposición de un ser externo. Recordemos que para Sartre, la existencia humana, y esto ya aparece ya aparece en las primeras obras de Sartre, como La trascendencia del ego, también va a aparecer en la conferencia del existencialismo es un humanismo, pero si vamos hacia el ser y la nada, la primera gran obra filosófica de Sartre, digo gran obra en el sentido de su densidad y de su importancia, sin restarle méritos a las obras anteriores, ¿no? Como La trascendencia del ego, El bosquejo de una teoría de las emociones, etc., el hombre aparece definido como la región de ser que no tiene ser. Por eso me parece que sí, va a estar bueno el año que viene hacer uno sobre el ser y la nada, porque son categorías muy importantes. En el ser y la nada, el ser me lo da el otro, cuando soy objetivado frente a su mirada. Entonces Sartre dice, el ser para otro, que es una dimensión ontológica constitutiva de la realidad humana, no depende de mí. El ser viene de afuera. Es el otro el que me dice, el que dice Maximiliano es simpático o Maximiliano es un estúpido. Fíjense, ser.
eso me lo da el otro, no depende de mí. No soy el fundamento. El fundamento de mi ser es la mirada del otro. Mi realidad, y acá tenemos otra concepción fundamental que tenemos que ver, mi realidad me es dada por el otro. Y podemos pensar en este punto la relación entre realidad con posibilidad. Precisamente en este encuentro, lo que vamos a ver es la idea de destino relacionada con la de fin o clausura de la historia. Bien, en la crítica de la razón dialéctica, la praxis se realiza, la praxis tiene como fundamento la libertad. La libertad es negatividad. Es una negatividad que instituye al mismo tiempo una afirmación, en tanto niega lo que es y lleva a cabo el negar lo que es lleva a cabo una transformación en donde lo que no es adquiere densidad, se realiza. Ahora bien, en el dominio de lo práctico inerte, se lleva a cabo una inversión en donde no es la libre praxis humana la que determina el mundo, la que determina la materia, sino que esa materia trabajada que vuelve contra nosotros nos determina, nos da un ser, y al mismo tiempo, ¿qué significa darnos un ser? Un ser, a ver, ¿qué es esto de darnos un ser? Sartre lo dice con claridad, no estamos hablando de no estamos hablando de un ser en el sentido ni heideggeriano, ni en el de la metafísica tradicional, nos da un ser como el ser obrero, ser comerciante, ser capitalista, ser jefe. Acá me parece que, no, y digo esto de ser jefe, es fantástico y recomiendo que la lean, la Nouvelle, no, sí, debe ser una novela porque o es un cuento largo o una novela muy corta de Sartre que se llama La infancia de un jefe, en donde, que está en el libro El Muro, que es excelente. Es excelente, después podríamos hacer alguna mención con respecto a esto, ¿no? El ser jefe. El ser jefe es adquirir la densidad del ser, este ser dado desde afuera. Ahora, ¿qué nos impone este ser dado desde afuera? Nos impone, al mismo tiempo, responder a las exigencias de aquello que me dota de ser. La praxis, entonces, se reduce al cumplimiento de esas exigencias. Yo, dotado de ser, al impuesto un ser sobre mí, mi praxis se limita al cumplimiento de aquello que soy. ¿Y qué soy? Soy un rol, soy un título. Ahora, ser un rol, un título, algo determinado, que puede ser determinado de manera cuantitativa, es decir, me vuelvo un objeto social. Este objeto social tiene que cumplir ciertas funciones. La praxis, entonces, bajo el dominio de lo práctico inerte, se reduce a la función.
La praxis que emergía de la libertad humana y determinaba, recordemos siempre también acá, esto no pensemos en ciertas, podríamos decir, cadenas de asociación. Si bien técnicamente no necesariamente son lo mismo, pero determinación está asociada, aquí lo podemos ligar a negación. Toda determinación es una negación, ¿no? Es la praxis humana la que determina, niega el campo material circundante. Ahora bien, cuando la praxis se vuelve función, la finalidad de esa praxis reducida a su libertad, su potencial negativo, su negatividad, es responder a las exigencias de lo práctico inerte. Nosotros habíamos visto en el encuentro anterior la metáfora del objeto vampiro, ¿no? Y que Sartre pone como ejemplo una casa. Ahora bien, ¿no? ¿La casa de qué surge? De la libre praxis humana. ¿Cuál es la finalidad? Y darme abrigo, cobijo, tener un lugar donde comer, etcétera, etcétera. En ese sentido, podemos ver que la casa emerge a partir de una determinación de la libertad humana. Sin embargo, la casa debe ser mantenida, tiene que ser pintada, habitada, revocada. La misma dispersión de la materia hace que tenga que estar constantemente en atención de lo que le pasa. Ahora bien, tengo que responder a las exigencias de la casa. Es decir, la casa me impone una serie de exigencias. Reducción de la praxis a función. Por ejemplo, si tengo que pintar la casa, bien puedo volverme yo pintor o contratar a un pintor. ¿Y qué es lo que hace el pintor? Pinta. ¿Ven? La función. El pintor tiene que pintar. La praxis reducida a función es que cada uno de nosotros, dotado de un ser determinado por un ser, lleve a cabo una praxis que es una función. El pintor pinta. O bien contrato a uno o bien me vuelvo yo pintor. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el modo en el que en el capitalismo industrial la máquina emerge como un ejemplo notorio de este dominio de lo práctico inerte y de la reducción de la praxis a una función. En el encuentro anterior incluso habíamos hecho mención de el comienzo de los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Donde el personaje del vagabundo, que ahí no es vagabundo, sino es obrero, está haciendo un movimiento mecánico en el trabajo serializado de la fábrica, que sale incluso de la fábrica y sigue haciendo el mismo movimiento. Ahora bien, la máquina no es el único ejemplo, no es el único caso del dominio de lo práctico inerte, sino que Sartre lo coloca a modo de ejemplo, quizás porque es el más visible, el más claro. Bien, la praxis del obrero, precisamente, del obrero industrial, se limita a hacer repeticiones constantes para que la máquina prosiga con su finalidad. El hombre se vuelve subsidiario de la máquina. Es la máquina la que prosigue una finalidad y el hombre es un instrumento de la máquina. Se tiene que hacer ser, esto es importante, ¿no? Hacer ser. Tengo que volverme
tengo que hacerme ser un instrumento. Y en esto, hacerme ser un instrumento es responder y asumir el ser impuesto desde fuera. Porque la máquina, el capitalismo, crea y produce al obrero. Fíjense, ¿no? Es la máquina la que produce al hombre, a este hombre determinado como ser obrero. Nosotros estamos colocando como ejemplo, repito lo que dije antes, este ser obrero y la cuestión del capitalismo industrial. Sin embargo, no se trata de un fenómeno exclusivamente que se dé en una fábrica. Se da en todos los ámbitos de la existencia humana donde aparece el dominio de lo práctico inerte. Eso es importante. Es interesante, creo que hice alguna mención también en el encuentro anterior, ¿no? Y nosotros en el nivel, cómo esto se inscribe también en el ámbito de la política. En el ámbito de la política cuando decimos funcionario público, en vez de un gobernante, un agente político, o decimos un funcionario público. Es alguien que cumple una función, ¿no? Y que incluso empieza a aparecer como si estuviera vaciado, licuado de un contenido específicamente político, específicamente ideológico, y un representante de la voluntad popular es un simple funcionario, es decir, alguien que cumple una función. También es interesante ir viendo cómo esto se presenta, sobre todo también hice alguna mención, sobre todo desde la tradición estadounidense, que ya estamos asimilando nosotros, y comenzar a hablar de administración o de gestión en vez de gobierno. En la administración o gestión se ve esta cuestión de, cuando hablamos, ¿no?, frente a la idea de gobierno, que significa, por lo menos, no etimológicamente, pero cuando hablamos de gobierno, nos estamos refiriendo ya a apuntar, ir construyendo, realizando políticas de Estado con una finalidad X. Hablamos donde la cuestión de la libertad en el sentido de praxis aparece más fuerte que en el de administración o gestión. Se administra o se gestiona qué cosa, lo dado. Mientras que quizás la forma gobierno es más fuerte, ¿no? Porque se transforma lo dado, no solo se lo administra, se lo transforma. Administrar que el gobierno o la política se limiten a administración o gestión es terrible en sus consecuencias, ¿no? Porque no hay posibilidad de cambiar lo dado. Hay una realidad que en todo caso podemos administrar, y las diferencias entre una administración y otra van a ser de carácter, ¿cómo las vamos a juzgar? Y por carácter funcionalista. Uno lo hizo mejor en términos técnicos y es una forma de ir desplazando lo ideológico, de ir desplazando lo ideológico, las formas de ver el mundo y el conflicto que es inherente a la vida política y a la vida social. Aparecerían, ¿no?, los datos entre una administración y otra podrían ser algo medible cuantitativamente, que nos permitiría decir que uno es mejor que el otro en términos de eficacia y eficiencia. ¿No? Y la pregunta de la política es eficacia y eficiencia, ¿para qué? Y parecería que la cuestión de administración y gestión va borrando, licuando las diferencias. Bien, continúo.
La máquina entonces no es la que sirve al obrero, sino que el obrero es el que sirve a la máquina. Es el hombre el que debe adaptarse a lo práctico inerte. Voy a leer una cita de Sartre de la Crítica de la Razón Dialéctica. Cada uno está designado realmente como individuo de clases para los objetos que utiliza o que transforma en la medida en que les utiliza. Es decir, en que despierta y sostiene por medio de su praxis a las significaciones materiales. Se hace el trabajador manual, el proletario que exige esta máquina. Cada uno de nosotros es designado como un individuo de clases para servir a determinados objetos. El trabajador manual, el proletario, el obrero, tienen que ser producidos de acuerdo a las exigencias de la máquina. Cuestión que se daba ya, ¿no? Entre Marx ya esto lo estudia, lo trabaja cuando emergen los trabajadores calificados, ¿no? Los trabajadores calificados eran los que estaban hechos, formados para responder a las exigencias de la máquina. No, que en el caso de Marx, incluso también Sartre esto lo va a retomar. Acá estamos hablando, ¿no?, de un capitalismo industrial, bueno, en auge, en el caso de Sartre en 1960, en ascenso en Marx en mediados del siglo XIX, ¿no? Que es interesante también cómo Marx va a señalar ciertas disputas que se dan dentro de la misma clase obrera a partir de la diferencia entre trabajadores especializados y no especializados. Ahora, esta diferencia entre trabajadores especializados y no especializados proviene del dominio de lo práctico inerte. Somos preparados, porque son necesarios en ese momento histórico, tanto los especializados como los no especializados. Tanto unos como otros tienen que responder a la exigencia de lo práctico inerte, que en este caso es el capital. Ahora bien, habíamos hablado de el dominio también de las estructuras colectivas, lo práctico inerte, cuando se impone sobre nosotros, genera colectivos. Habíamos visto también que colectivos no en el sentido que nosotros podemos hoy hablar de colectivos como un nosotros, ¿no? Que se habla de colectivos sociales, colectivos políticos, etc. Acá colectivo significa una unificación hecha desde fuera, externamente, que no, en donde se produce una reunión, pero una reunión donde no hay lazos de intersubjetividad, una reunión en donde uno es al lado del otro, cada uno cumpliendo su función. El caso, repito, de la fábrica. Sartre habíamos dicho, dice en un momento, que claro que el proletariado como clase social no existe sino hasta que se rebela contra la burguesía. Y claro, porque hay un ser de clase, el ser proletario, pero no hay una unidad interna, no hay un nosotros, es una unidad que en realidad es una reunión, uno al lado del otro, ¿no? La toma de conciencia de clase significa, y esto va a ser importante para el próximo encuentro, significa una negación de las estructuras colectivas, de aquello que da origen a la posibilidad, o sea, aquello que da origen a la reunión. Porque en la lucha de clases, el obrero
Acá estamos hablando en términos de capitalismo industrial todavía. Igualmente después vamos a ir viendo cuestiones que hacen al siglo XXI, ¿no? Porque algo que a mí me resulta importante es señalar cómo los planteos de Sartre nos sirven para pensar al siglo XXI. Estamos ya casi terminando el siglo XXI. No, no digo casi terminando, pero ya estamos en el primer cuarto de siglo. En el primer cuarto de siglo, no es que estamos comenzando, ¿no? Y también estamos en el tercer milenio. Bueno, una de mis intenciones es ver cómo cómo el pensamiento de Sartre en la crítica de la razón dialéctica nos puede ser útil para comprender nuestra contemporaneidad. Está bien, acá estamos haciendo referencias al capitalismo industrial, ¿no? Hoy estamos ya en un dominio del capitalismo financiero, etcétera, etcétera, pero vemos cómo en mucho de esto podemos ver cómo hay el capitalismo financiero o régimen neoliberal, como va a hablar Byung-Chul Han, también se encuentran atravesados, yo diría que significan una profundización del dominio de lo práctico inerte aún mayor que en el del capitalismo industrial y una profundización en torno a la alienación. También están los que hablan, ¿no?, de capitalismo digital. Digo, ¿no? No se trataría de, yo creo que no se trata en forma alguna de elegir una por sobre la otra, sino de pensar las distintas nominaciones a este momento histórico, haciendo uso de todo, sino elegir una por sobre la otra. Pero bueno, la finalidad de la praxis culmina siendo un medio para que la máquina o lo práctico inerte lleve a cabo su finalidad. Es el momento de la historia, es el momento en donde se realiza el lado demoníaco de la historia que habíamos hecho mención en el encuentro anterior. Demoníaco, ¿por qué? Porque la historia es la que sufrimos, no la que hacemos, es la que padecemos. Nuestra humanidad es arrebatada para el cumplimiento de la finalidad de lo práctico inerte. Somos objetivados. Bien, aquello que es producido por el hombre se vuelve contra el hombre y produce al hombre como un objeto. Es decir, podríamos ver, adquirimos una realidad objetiva, somos objetualizados, nos dan un ser, nos convertimos entonces en una positividad. A este punto, el dominio de lo positivo, el hombre es negatividad, ¿no? Habíamos visto, porque la praxis es negatividad, a cadena de asociación, praxis, negatividad, libertad. Ahora nos vamos conformando en una positividad, en una realidad objetiva. Y acá está uno de los planteos que se presenta en la crítica de la razón dialéctica, que está siendo muy trabajado en el pensamiento crítico. Sin mencionar a Sartre, digo que hay una afinidad en esto, ¿no? En el pensamiento crítico del siglo XXI, en autores como Mark Fisher, Byung-Chul Han, que es un autor muy en boga. Podemos también pensar en Helmut Rosa, toda la cuestión de la aceleración como respuesta a los tiempos de aquello práctico inerte. Uno de los diagnósticos que va a hacer Byung-Chul Han
creo que es en psicopolítica, igual es algo que aparece en varios textos de él, es el diagnóstico de la época contemporánea, realiza un diagnóstico de la época contemporánea donde habla del apogeo, precisamente, de lo positivo y la clausura de la negatividad. Es decir, el régimen neoliberal, como él lo denomina, significa el entronizamiento de lo positivo, la clausura y la eliminación de la negatividad. Se ve acá la relación entonces que podemos nosotros establecer. No digo que Byung-Chul Han sea lector de Sartre ni nada por el estilo, pero son problemáticas que comienzan a aparecer nuevamente. Es lo que está diciendo Sartre. Cuando lo práctico inerte nos designa a nosotros, nos determina, nos volvemos una positividad. Claro, nos vamos alienando de nuestro ser libre que tiene como fundamento el que somos negatividad. Vamos a ir al ser y la nada en esto que voy a decir, que somos nada, ¿no? Bien, en este sentido me parece que esta observación que lleva a cabo Byung-Chul Han, como la de otros autores del pensamiento crítico contemporáneo, el pensamiento de Sartre nos puede dar un marco, por decirlo de alguna manera, una perspectiva más integral, ¿no? Si bien son autores que por lo general hacen un diagnóstico de época. Sartre, como intenta hacer inteligible la historia, nos permite problematizar la contemporaneidad desde una perspectiva teórica que hace, desde una perspectiva teórica que intenta pensar la historia en su radicalidad. No sé si me explico, no detenerse únicamente en un diagnóstico de la época contemporánea, sino en pensar la historia en sí misma, en cómo se va desplegando esta historia. Entonces, el momento de dominio de lo práctico inerte es un momento posiblemente que estamos atravesando hoy. Cuando se habla del régimen neoliberal como un régimen que no acepta la negatividad, que la clausura e intenta eliminarla. Cuando Mark Fisher, en Realismo Capitalista, señala, el realismo capitalista, él señala precisamente, ¿no? Él dice esta frase, ¿no? Que se le atribuye tanto a, se le atribuye a Friedrich Jameson. Falleció Jameson estos días. Una lástima, un pensador brillante, ¿no? Un autor contemporáneo brillante. Bueno, esta frase que le atribuye Fisher tanto a Jameson como a Zizek, de que es más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo. Claro, y sí, totalmente de acuerdo. A mí me resulta, creo que hay una cuestión, ¿no?, de horizonte epocal. Nos resulta más fácil pensar el fin del mundo que lo pensamos incluso en algún momento con la pandemia. No digo el fin del mundo en una cuestión, tampoco en una película de Netflix, pero estaba esa sensación de final, de que cualquier cosa podía pasar, menos que se vaya a terminar el capitalismo. Y en el realismo capitalista lo que señala Fisher es esta precisamente entronización de la realidad que se lleva a cabo en este momento del despliegue del capitalismo, en donde pareciera no haber alternativa, en donde el realismo capitalista significa la anulación de la posibilidad. Cuestión que dije antes, ¿no? Pensemos realidad como algo diferenciado de posibilidad. Cuando nosotros nos volvemos, nos convertimos, nos transfiguramos en realidad objetiva, estamos dejando de ser posibilidad. Y ahora bien, la historia, ¿qué se nos presenta? ¿Como realidad o como posibilidad?
En realidad, esa sería la articulación dialéctica entre ambas. Pero en el momento en que pensamos la historia, acá pensarlo en Sartre significa en verdad comprenderlo existencialmente, existirlo. Cuando existimos o comprendemos existencialmente la historia como realidad puramente, es la anulación de la posibilidad. Es el momento de clausura de la historia. La historia es algo que ya está dado y que solo podemos padecer. Es el momento de la antidialéctica, va a decir Sartre. Bien, en este sentido, lo práctico inerte, el dominio de lo práctico inerte significa un momento de no historia, o sea, la reducción de la historia a la historia, la reducción de la historia a la historia sufrida, no la historia que hacemos. La historia, lo habíamos dicho, es aquello que los hombres hacen y sufren. Ahora bien, en el momento de no historia, en el momento de antidialéctica, solamente padecemos la historia. Es como si se tratara, la historia se nos presentaría como una fuerza. Tomo esta palabra que hice mención antes, que es de Sartre, como una fuerza demoníaca. ¿Demoníaca en qué sentido? Que es inhumana, inhumana en el sentido de que no es una fuerza humana, no es una apelación moral la que lleva a cabo Sartre. Una fuerza demoníaca, inhumana, deshumanizante también, porque es una fuerza frente a la cual nuestra libertad no puede hacer nada. La vivimos de manera pasiva. Y ahora bien, se reduce el campo de lo posible al punto tal que solo es posible llevar a cabo la función. El entronizamiento de lo práctico inerte, el entronizamiento de la realidad, lleva a una disminución de la posibilidad. ¿Qué se vuelve posible únicamente? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Cumplir nuestra función. Es más, tenemos que estar agradecidos de tener una función para cumplir. Y hay muchas cuestiones que esto es expresado en el habla coloquial, ¿no? Bueno, no queda otra. Y bueno, hay que trabajar, ¿qué otra cosa se puede hacer? Las cosas son así. En esa, ¿qué es lo que si haríamos una fenomenología de ese tipo de expresiones, ¿no? O una hermenéutica, ya que estamos en el Centro de Estudios de Hermenéutica? ¿Qué pasa cuando, bueno, las cosas son así? Hay que trabajar, no queda otra. Puede estar pasando algo terrible y decimos, y sí, la vida es así. Hagamos una hermenéutica de eso. ¿Qué estamos significando? Primero, es un gesto de resignación y una resignación que expresa la imposibilidad de superar lo dado. La vida, la vida no en sentido orgánico, sino la vida histórica, se nos presenta entonces como ¿qué? Como un destino. Es inexorable, las cosas son así. No se puede hacer nada, salvo cumplir con ese destino. Cumplir con nuestra función. Cumplir con nuestro rol. Un rol y una función que ya está escrito desde antes. Y ahí es cuando Sartre dice que la vida se vive como destino. Lo dice explícitamente. Y fíjense,
en el momento de esta descripción fenomenológica en cómo se va desplegando la historia, comenzamos a hablar de la libertad, ¿no? De la libre praxis individual. Esa libre praxis individual va atravesando o se va desplegando en diversas figuras hasta que se va constituyendo la idea de destino. La idea no como idea intelectual, sino como idea encarnada, idea vivida. Acá puede ser paradojal que el filósofo Sartre está pensando, muchas veces se habla de Sartre como el filósofo de la libertad, ¿no? Claro, lo es, sí. Ahora, pero esa libertad es la que termina engendrando un destino. Entonces, ¿no? Acá lo que se demuestra es un ejemplo de la dialéctica sartreana, ¿no? Es la libertad la que engendra un destino. El hombre es posibilidad, pero hay un momento en el despliegue histórico concreto en que la posibilidad queda reducida a cumplir un rol determinado y ese rol proviene desde fuera. Ahora, no es un desde fuera metafísico, teológico, no es el hado funesto de los griegos, es algo engendrado por el propio hombre, por la propia humanidad, a partir de sus praxis entrecruzadas, etc., y una praxis dada en el mundo material, en el mundo natural, la que culmina engendrando un destino que es la historia tal como la padecemos. Aquello creado por la libre praxis se vuelve contra ella y la libre praxis culmina en el cumplimiento de un destino. Solo soy libre para cumplir mi destino. Hoy que está de moda hablar de, lamentablemente, ¿no? Hay un discurso en torno a la libertad, vacío de contenido, etc. Fíjense que lo que está primando es esto, ¿eh? Soy libre para cumplir un destino. No la libertad como posibilidad, no la libertad para transformar el mundo, la libertad como aceptación de un régimen social, político y económico ya determinado, que tiene un carácter sagrado y cada uno de nosotros tiene que cumplir un destino dentro, el destino que le tocó dentro de ese sistema. El sistema es intocable. ¿No? Y además, ¿no? En los movimientos, sobre todo, pero esto es, no, América Latina lo atravesó muchísimas veces, ¿no? Hay un castigo para que quien quiera oponerse a esa forma en que se comprende la libertad como cumplimiento de un destino, que es el de la represión. Por lo menos en América Latina, los proyectos neoliberales estuvieron siempre acompañados de la más bestial represión. Son un poco, ¿no? En ese sentido, la represión aparece, los agentes de la represión aparecen un poco como los agentes que van a defender el destino. Bien. Ahora bien, las determinaciones sociales, entonces, aparecen como una fuerza externa que totaliza nuestras vidas. Y sí, claro, ¿qué somos nosotros? Este ser que se nos da desde fuera. ¿Qué somos? Somos de acuerdo a nuestro lugar dentro de la división del trabajo, dentro del ámbito o los lugares donde vivimos, dentro de los barrios en donde vivimos, si estamos en la metrópoli o en la periferia. Acá no hablo en situación internacional, ¿no? Sino en cómo están diagramadas las mismas ciudades.
Esto va a determinar nuestros vínculos con el otro. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Anteriormente. Va a vincular nuestros vínculos con los otros, va a vincular nuestra forma de vida. Si nos vamos a levantar a las 5 de la mañana, tomar tener un viaje de 2 horas hasta nuestro lugar de trabajo, o, ¿no? Incluso fíjense que tenemos que estar agradecidos porque el destino nos tocó tener un trabajo, porque si no queda el otro salir a cartonear. Digo siempre, ¿no? Y cada uno es el cumplimiento de un destino determinado desde fuera, porque ese ser social impuesto desde fuera nos da nuestra realidad, lo que se denomina nuestra realidad, ¿no? Bien, nos impone rutinas, entornos, expectativas de vida, etcétera, que se presentan como determinadas por las fuerzas ciegas de la historia. Voy a leer una cita de Sartre, perdón. Así es que cuando el patrón ve en la fábrica el ser fuera de sí, de su singularidad individual, su posibilidad propia de expansión según determinadas reglas, el objeto que se tiene que servir y que se tiene que desarrollar, pero en tanto que es su propia materialidad positiva y su poder sobre el mundo, el obrero encuentra en ella a su ser como generalidad indiferente. ¿Se ve, no? Como a su ser como generalidad indiferente. A su praxis como ya materializada en tareas predeterminadas, como inertes exigencias que se tienen que cumplir. ¿Qué es mi praxis? Ya está determinada. ¿No? Está determinada, materializada en las exigencias que hay que cumplir, a su porvenir como impotencia, el porvenir como impotencia. Ahí tenés, hay una cuestión importante. Y finalmente, descubre su destino prefabricado en el inerte intento de la máquina que trata de suprimir a sus servidores. Es decir, este ser fuera de sí del que se hace mención. Obvio, porque el ser es siempre un ser fuera de sí, es nuestra realidad objetiva. Esto se entiende, ¿no? De lo que habíamos estado viendo, este ser que proviene de fuera. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Con que nuestra praxis ya está dada, ya está. No es, tengo que responder a una exigencia. Ahora, mi porvenir lo vivo como desde la impotencia, porque no se puede hacer nada para cambiarlo. Y entonces descubro que mi vida es un destino prefabricado, ya está hecho. ¿No? Y esto que dice, en el inerte intento de la máquina que trata de suprimir a sus servidores. Primero, somos servidores de la máquina, no que la máquina no es que la máquina nos sirve a nosotros. Nosotros servimos a la máquina. Y la paradoja y tragedia es que servimos a una máquina que nos quiere, cuya finalidad, no se trata de imponerle una voluntad. Esto queda claro también, ¿no? Que el hecho de que lo práctico inerte imponga un destino sobre nosotros no es un animismo, no es que la máquina tiene una voluntad propia o que lo práctico inerte tiene una voluntad propia, sino un movimiento. El movimiento es siempre inercial. Es decir, proviene de esta praxis humana fetichizada, alienada, etc. Ahora, claro, pero la finalidad de la máquina, ¿cuál es? Anular a su propio servidor, eliminarlo. Porque en última instancia que se maneje, la máquina tendería a manejarse por sí misma. Entonces, el obrero se sacrifica en pos de la máquina y la finalidad de la máquina es eliminar a su servidor como tal, porque el mismo desarrollo tecnológico tiene como una de las finalidades. Esto no quiere decir que sea voluntario, ¿no? Hay finalidades que son inerciales, pasivas, etc. En última instancia tiene como finalidad prescindir del hombre como
como una herramienta de trabajo. Ahora bien, queda aclarar en parte que, con lo que habíamos señalado antes, que este planteo que lleva a cabo Sartre no se refiere al capitalismo, sino que son momentos que se dan dentro del despliegue de la historia, pero sí aclara Sartre que en el capitalismo es donde, en el capitalismo, como momento de la historia, por lo menos hasta ahora, y este hasta ahora es 1960, es cuando se ve con mayor claridad, en cierta medida, el capitalismo hasta ahora, Sartre habla, repito, del capitalismo industrial sobre todo, se presenta como una suerte de apoteosis de dominio de lo práctico inerte, alienación, cosificación, objetivación. Bien, en este sentido, también Sartre va a continuar con los planteos de Marx en torno a esta glorificación de la máquina que lleva a cabo, que se realiza en el capitalismo. Y ahora podemos pensar también cómo esto aparece incluso en esta conversión del ser humano en un recurso, claro, y acá está, en un instrumento, me adelanté en lo que iba a decir, en un instrumento para cumplir una función que sirva a estas fuerzas impersonales que parecen dominar la historia, y lo tenemos con absoluta claridad, ya de por sí en que toda institución tiene una parte que se llama recursos humanos. El hombre es reducido a un recurso, a un medio, a un instrumento para una función, para llevar a cabo una función. Peor todavía, ¿no? Lo que estamos atravesando en la Argentina, que hay un ministerio que se llama Ministerio de Capital Humano. El hombre es reducido a una parte más dentro del capital, un objeto de uso, ¿no? Y en es interesante ver lo inmoral del término, peor capital humano, ¿no? Pero ya se trata de recursos humanos o de capital humano, hay una inmoralidad en el sentido kantiano. Recordemos que en Kant el hombre tiene que ser es un fin en sí mismo y no un medio. Cuando hablamos de recursos humanos ya estamos hablando de que el hombre es un medio. Pero bueno, para ir terminando y hacer menciones a cuestiones que se están trabajando hoy, ¿qué acontece en el medio de este dominio de lo práctico inerte? El hombre era, además, pasa algo con el tiempo. El hombre era el hombre y la mujer, ¿no? Disculpen si digo el hombre en genérico. El ser humano es quien, por medio de su libre praxis, temporaliza un mundo que no tiene tiempo. Ahora, la temporalidad, en el dominio de lo práctico inerte, vuelve contra el hombre como temporalidad externa. Alguien había hecho una mención en uno de creo que fue en el primer encuentro, muy interesante sobre el tiempo newtoniano, también sobre la cuestión de la reducción del tiempo al tiempo reloj, el tiempo cronológico. Es ese afuera el que nos temporaliza a nosotros. El tiempo deja de ser, deja de ser el modo en el cual nuestra praxis se realiza, se lleva a cabo libremente, transformando el mundo a partir de la negatividad, de la negatividad que somos, y se instituye como una fuerza externa.
alienación con respecto al tiempo. En su texto alienación y aceleración, creo que se llama, ¿no? El de Hermo. Aceleración, no sé si es alienación y no me acuerdo si era alienación y aceleración o aceleración y alienación, pero bueno, no, alienación y aceleración, que es del 2010, Helmut Rosal señala que uno de los modos de alienación contemporánea es la alienación con respecto al tiempo. Él dice, acá tengo la cita, no logramos hacer que el tiempo de nuestras vivencias sea nuestro tiempo. Nos desapropiamos del tiempo, porque se lo apropia ese afuera que luego nos lo impone. En este sentido, el tiempo no es algo que hacemos, no es la temporalización de la praxis, sino algo que padecemos. Y bien, no sé si lo que no, si quieren voy cerrando ahora, si damos paso al diálogo, al ida y vuelta, a las preguntas, a los resúmenes, a los resúmenes, a los comentarios, planteos. Y bueno, nos quedan 2 encuentros más. El próximo encuentro, lo que estaba pensando, yo había presentado una suerte de programita en el primer encuentro, pero me parece que sería interesante unificar 2 y agregar, había hecho uno, en la última parte iban a ser 2 dedicados al tema de la insurrección, pero me parece que sería interesante ver en el próximo encuentro el tema de la insurrección como momento, como posibilidad de reapropiación de la libertad, de reapropiación de la historia, y en el último encuentro, en vez de seguir con una exposición sistemática de la crítica de la razón dialéctica, de lo que dice Sartre en este texto, ver algunas cuestiones o juegos que se pueden dar para dialogar, establecer un diálogo entre lo que dice Sartre en este texto de 1960 y ver lo que dicen algunos autores contemporáneos. Me parece que eso sería lo más interesante. Si en el próximo encuentro vendría por hasta ahora culminamos en lo peor, ¿no? La vida, el porvenir ya está pautado, la vida es un destino, la historia es lo que padecemos, lo que sufrimos, la posibilidad queda restringida, reducida al ámbito del cumplimiento de una función, pero bueno, vamos a ver pero Sartre va a señalar una posibilidad de reapropiación de esto, que vamos a ver también, es dialéctico, porque aquello que nos determina, que nos impone una realidad, que nos hace ser una realidad objetiva, es al mismo tiempo lo que posibilita un nuevo momento de la libertad, de la praxis libre, ya no individual, sino grupal, que es el de la insurrección. Y bien, con esto, si les parece, culminamos. Abrimos los micrófonos y pasamos al diálogo, pregunta, debate, comentarios. Bueno, muchas gracias, Maxi. Ahí puse en el chat la traducción de Helmut Rosa, la que está accesible. Creo que es de Acal. A ver, si no me equivoco. ¿Cómo era? Alienación y aceleración social, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es de Acal. Sí, A ver si muy bien. sí. Maxi, entonces hasta que alguien piensa alguna pregunta o si tiene algún comentario, tendríamos entonces, no, perdón, de Katz, perdón, dije mal, es de Katz, perdón, perdón, sí, disculpen. Igual ahí lo agregué al chat. Nos quedaría entonces el 25 y el 1 de noviembre, ¿cierto? Ah, Sí, 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 sí. Perfecto, bueno. bárbaro, bárbaro. Sí.
Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Sí, Carlos, sí, sí. Sí, sí. Gracias. A ver, bueno, tengo 1000, pero hago praxis y sufro la praxis, sería. Claro. Bien. La sufro porque sufro, en realidad lo que sufro es la antipraxis, que Antipraxis, correcto. proviene de la praxis, porque la Ahora, antipraxis es este sentido que tiene la cosa que vuelve hacia mí. Padezco la antipraxis. Claro, correcto. sí. Ahora, Reduce digamos, mi praxis al mismo tiempo, sí. ahí sería, digamos, inherentemente, digamos, somos entidades conflictivas, Sí, ¿correcto? O sea, negatividad. sí. Ahora, ah, lo quería unir con por ejemplo, cuando, digamos, lo que usted mencionó, el tema del trabajo, ¿no? Hay que trabajar. Es como Mm, una, eh, digamos, hay todo un trasfondo mítico que es como que yo hubiera perdido el paraíso, mm, la caída. Entonces, sí, pero todo es dialéctico también, porque si mi libertad también engendra mi destino, también mi destino puede engendrar mi libertad. sí. Entonces, lo que me queda acá es si todavía no hay un resto idealista en la concepción de la dialéctica. A Es ver, inevitable eh, tomarlo porque está integrada en lo que somos una operatividad autoconsciente, que por ejemplo, no sí, sé si te gusta, estoy seguro que no se da en el animal. interesante. Bueno, hay varias cuestiones. Mira, en esto Entonces, digamos, de... porque si no lo puedo ver como un todo que se va deviniendo, ¿no es cierto? Este, me tengo que ver como una excepción total. Sí. Entonces me desacoplo de la naturaleza. Bueno, ahí, bueno, No sé si se tres... entiende. Sí, 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 lo entiendo. Mira, con respecto a lo primero, en esta cuestión de pareciera que hay un fondo mítico, sí. Hay un texto de Simone de Beauvoir que está muy bueno que se llama La sabiduría popular y el existencialismo. Y lo que hace Simone de Beauvoir es ver precisamente cómo en algunos dichos de la sabiduría popular, sentido común, por llamarlo de alguna manera, aparece esta cuestión de que la vida ya está dada. Ya hay una suerte de orden natural, etcétera, etcétera, y que habría sí, no, que habría una suerte de destino que se contrapone a lo que plantea el existencialismo, ¿no? En donde en muchos dichos del habla de la sabiduría popular, como lo denomina Simón de Beauvoir, hay una resignación con respecto a la vida y a la historia, frente al existencialismo que va a plantear, ¿no?, que la historia es lo que hacemos nosotros de ella. No cabe duda. En segundo lugar, sí, el destino es lo que posibilita la emergencia de la libertad, porque la libertad va a ser, en el momento de la insurrección, negación del destino o negación de lo práctico inerte. La insurrección no es otra cosa que la negación de lo práctico inerte, que es lo que dio origen, lo práctico inerte dio origen a esa reunión. Una toma de fábrica, por ejemplo. Solo, ese sería un momento de insurrección. Solo es posible porque hubo una reunión previa determinada desde fuera, etcétera, etcétera. ¿No? Por eso es dialéctico. Y como vos bien señalaste, ahí está la dialéctica libertad-destino. En cuanto a lo específicamente humano, sí. Era porque en la crítica, hay un tema, ¿no? Que Sartre, yo
creo es ante todo, entre otras cosas, no digo ante todo, es exponente del humanismo, de un humanismo que no es esencialista, de un humanismo que se contrapone al humanismo del siglo XVIII y XIX, pero sí hay una centralidad en torno al humano y además en la crítica de la razón dialéctica, él comienza las primeras 2, 3 páginas hablando del organismo vivo y de la función, pero no la función en el sentido que hablábamos ahora de la función social, sino de la función orgánica. Y ahí sería una protodialéctica en la función orgánica, que es lo que rige en el organismo vivo. Si en medio dice es un tiempo dialéctico, pero todavía no. Porque es un poco ambiguo Sartre, es como que son 2 páginas nada más. Pero en ese momento, cuando se enfrenta a la cuestión del organismo vivo, dice, claro, no es que el organismo no es materia inorgánica, por lo tanto no está regido por leyes de exterioridad, sino que hay una interioridad. Sin embargo, la temporalidad de la función orgánica es una temporalidad cíclica. ¿Por qué? Porque cuando me alimento, la finalidad de que habla como de una protopraxis en la función. Porque además se da, niego el exterior, lo incorporo al interior, etc. Aparecería esto que hay una negación de la negación. Pero la afirmación, la finalidad con la que el organismo realiza la función es que el futuro sea idéntico al pasado por medio del presente. Es decir, me alimento, un ser vivo se alimenta para mantener su organismo en funcionamiento. Es decir, para que en el futuro, lo veo como si fuera un círculo, el futuro sea idéntico al pasado. Es decir, el organismo en función, que el organismo siga con vida. En el pasado, en el presente me alimento. ¿Cuál es la finalidad? Seguir con vida como fue en el pasado, antes de alimentarme. A veces parece medio un trabalengua. El pasado no es otra cosa que el antes de cumplir la función. Y el futuro después de cumplir la función. Y ahí habla de una temporalidad cíclica. Claro, y ahí dice como que es dialéctico, medio se embrolla un poco ahí. Es dialéctico, pero bueno, todavía no es histórico. Porque ¿qué tendría que haber para que sea histórico? Que la finalidad de la praxis no sea que el futuro sea igual que el pasado. Es sencillo esto, estoy vivo y me alimento para seguir vivo, es decir, para que ese futuro sea lo mismo que el pasado. No sé si te pude responder. Perfecto, muy interesante, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario? Nada. Bueno, si no, si nadie más quiere agregar algo, Maxi, si te parece, vamos cerrando. Ah, perdón, sí, Adrián, perdón. Adrián y José Luis, ambos. No sé si me veo. Sí, Adrián, sí. ¿Sí? Ah, ok, Sí, porque se ve perfecto. bueno, se trabó en la mía, entonces nada más. Nada más, bueno, un comentario. Creo que bajo esta perspectiva ahora que nos presenta el profesor Max, más que ver a lo mejor
esa cuestión que muchas veces al existencialismo se le maneja con cierta angustia en la cuestión de la libertad sartreana. Parecería ahora que la cuestión que afecta un poco o que genera una angustia es la determinación y el destino histórico. Bueno, así lo veo ahora yo, ¿no? Vengo escuchando, que venía caminando y escuchando al mismo tiempo, y por un momento casi me quedo congelado por esta cuestión determinada del trabajo y la libertad para generar el mismo destino. Y justamente vengo al trabajo y bueno, casi me regreso a casa. Y es todo, gracias. No, qué buen planteo que hiciste. Es cierto, es buenísimo tu planteo, pero claro, en el ser y la nada, lo que vamos a ver que lo que angustia es la libertad, que también, no, a veces hay, sí, con el tema del existencialismo sartreano yo creo a veces hace falta leer a Sartre, más que agarrarnos de lo que dice por fuera, o también, ¿no? Algo que pasó siempre con Sartre, que se tomaba su literatura, que es maravillosa, como si fuera lo que Sartre está planteando, ¿no? Cuando se habla del decadentismo existencialista, el propio Sartre dice que él, cuando escribe sus personajes, los hace de manera crítica. Son personas que no asumen su libertad y su responsabilidad, etcétera. Este hecho, ¿no? De estar como... No pienso tanto en la náusea, estoy pensando quizás más en los caminos de la libertad, esta cuestión de que parece que los personajes viven en una no temporalidad, sino en una situación de bruma, ¿no? Donde no llegan a concretarse, a llevar a cabo un compromiso. Pero sobre todo estoy pensando en el primer tomo de Los Caminos de la Libertad de la Edad de la Razón, ¿no? Donde el protagonista deja embarazada a su pareja y no quiere, no sabe, no quiere hacerse cargo y al mismo tiempo es alguien que no se termina de involucrar en política, etcétera, etcétera. Es una crítica de parte de Sartre, él mismo lo dice. Ahora, con respecto a la angustia, en la filosofía de Sartre, la angustia es angustia por la libertad. Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque no hay valores no hay valores que provengan de un cielo metafísico, no hay una tarea por cumplir en términos metafísicos, no hay un valor ya dado, sino que tengo que crearlo, si soy absoluta, cuando lo creo además soy absolutamente responsable, etcétera. Pero más que esa angustia, yo no, leyendo sobre todo El ser y la nada, primero, no tiene tanto, no son tantas páginas. Casi que lo paso, es al pasar, menciona la angustia como el temple anímico que le revela al hombre su propia libertad, no frente a la náusea. La náusea es, en algún punto, es lo opuesto, no lo opuesto, pero lo complementario de la angustia, ¿no? La náusea es lo que hace patente la contingencia del ser. Ahora bien, si vemos en el caso de Sartre, la angustia es el momento, no sé si momento previo, pero después viene la toma de decisión, la elección, la responsabilidad. No hay un goce en esta angustia permanente. Pero es cierto, está buenísimo lo que está señalando, porque el malestar se nos presenta, ¿no? En la crítica de la razón dialéctica frente al destino, no frente a la libertad. Está muy bueno, es como una idea ahí en germen que se podría trabajar, esta resignación que se presenta frente a la vida comprendida como destino, y claro, sí, en diferencia con la relación angustia y libertad. Sí, está muy bueno lo que señalaste. Da para pensarlo. Sí, gracias, gracias. Ahí no tenemos volumen, Laura. Perdón, José Luis decía, perdón. Sí, Sí, ¿cómo está? ahí Muy tiene. buenas tardes. Primero agradecer por la charla, estaba muy interesante. Me preguntaba primero si el libro que mencionó de Simone de Beauvoir era Existencialismo y Moral.
Estaba buscando para darle una lectura en PDF. Y mi segunda consulta, que es más concreta, es entre estas relaciones que mencionó entre el afuera que conforma el ser y el adentro, relacionado con la temporalidad, ¿cómo podría tomarse, asumiendo lo que plantea Henri Bergson, ya que Bergson respecto al tiempo retoma el planteamiento de Kant en tanto a lo que es el afuera, el espacio, las posibilidades del conocimiento y de la experiencia como algo homogéneo, es decir, el espacio sería algo homogéneo que puede diferenciarse y aplicarse una lógica. En cambio, para lo interno, la crítica que hace Bergson es que es la parte temporal, que Kant se equivoca al darle también este carácter homogéneo a la temporalidad que caracterizaría la experiencia interna, ya que para Bergson la temporalidad sería una mezcla de cualidades, una temporalidad de cualidades que se va mezclando. Mi pregunta sería, asumiendo esto, esta dialéctica que pudiera haber entre lo externo y lo interno, al confrontar estos dos tipos de temporalidades en la conformación del ser. Ahí va, gracias. No, bueno, muy bueno lo que planteaste. Es, bueno, con respecto a esto último que señalás, hay que tener en claro que para Sartre, claro, hay que hacer el seminario del ser y la nada, porque la temporalidad en el ser y la nada es del ser para sí, es de la conciencia, y Sartre dice, en el ser, comprendido como ser en sí, pleno ser, macizo, pura positividad, etcétera, no hay temporalidad. La temporalidad la introduce en el mundo el ser para sí, es decir, la conciencia, la realidad humana. Y esta, al mismo tiempo, claro, no pensemos, en el caso de Sartre no es un tiempo interior. Interiorización en el caso de Sartre no es que hay un mundo interior, sino que se interioriza aquello proveniente desde fuera. No sé si se ve la diferencia, porque la conciencia, el ser para sí, el ser humano es éxtasis, está fuera de sí, ¿no? Y está en el mundo. Y lo que temporaliza, si vamos al ser y la nada, la temporalización llevada a cabo por el ser para sí es por medio de la acción. No sería algo así como una intuición interna. Ahora bien, con respecto a la crítica de la razón dialéctica, y esta pregunta también como la que dijo Adrián, es como movilizan a pensar varias cosas, entre ellas el sentido de la crítica de la razón dialéctica, que me parece que en algún punto podría también ser leído complementariamente con el ser y la nada, pensando en qué es lo que viene después, que esta temporalización se realiza y qué pasa en el horizonte de la facticidad. No sé si me explico. Una vez que temporalizo el mundo, esa temporalización se vuelve una inercia que adviene contra mí y me determina. Pensemos en el caso de Sartre. Temporalización está relacionada con negación, con nihilización y con acción. Es con la acción con la que se temporaliza el mundo porque se lo niega y determina. Ahora bien, bajo el dominio de lo práctico inerte, así como me adviene a mí la negación, una negación de afuera, y viene una determinación de afuera, viene una temporalización. Porque, y esto está en el ser y la nada, ¿no? Toda negación es determinación, y ahí aparece también la cuestión de la
temporalidad, porque la temporalidad es esta determinación. A ver, en el ser y la nada, cuando se habla de las tres dimensiones temporales, pasado, presente y futuro, Sartre dice lo siguiente frente al sentido común, ¿no? Dice, el pasado es, el futuro es, el presente no es. Porque en el presente es cuando el ser para sí lleva a cabo una nihilización. Nihiliza un pasado que tiene la densidad de ser, un futuro que como imagen, etcétera, tiene la densidad de ser, mientras que el presente no. No sé si te respondí, pero hay una cuestión ahí con la interioridad. Hay una instancia en donde hay una interiorización. Sí, y ahí ya lo podemos ver ya mismo en la trascendencia del ego, que es cuando la conciencia vuelve sobre sí misma y se forma el yo en la conciencia del ego, en la trascendencia del ego, perdón. Pero no hay una interioridad pura, no sé si me explicaría, a diferencia de Kant. No sé si respondí tu pregunta, José, o si la pude orientar. Muchas gracias. Sí, creo que hay que pensarlo todavía. No, gracias por la pregunta. Claro, lo que pasa es que la noción de conciencia en Sartre, acá Fernando pregunta, ¿juega un papel la economía en la reapropiación? ¿En qué sentido sería la economía? Porque lo que podríamos ver en algún punto es quizá, a ver, ¿qué entendemos por economía? Claro, si hablamos de la economía como disciplina, como discurso hegemónico, a ver, en la reapropiación hay una reorganización como un momento de la actividad humana. Claro, sí, pero porque se da en el momento de la reapropiación de la historia, que es el momento de la insurrección, se da una reconfiguración espaciotemporal. Y Sartre va a colocar como ejemplo la toma de la Bastilla. Es muy interesante, eso lo vamos a ver en el encuentro que viene. Pero donde adquiere otros... Claro, la Bastilla, fíjense, ¿no? ¿La Bastilla qué significa? Es genial. La Bastilla era una prisión, ¿no? Y significa el inicio de la revolución. Significa la libertad. Fíjense cómo la reconfiguración. Aquello que era una prisión, que era lo opuesto a la libertad, al ser tomado se reconfigura, podríamos decir, casi una suerte de conversión hermenéutica vivida, porque vamos a ver la Bastilla no porque había presos antes de la Revolución Francesa, sino porque es el lugar que representa la libertad. Ahí vemos una reconfiguración. Y en torno a la economía como actividad humana, claro, sí. Sí, pero porque es una reconfiguración integral ese momento ahora, también si pensamos la economía en el sentido como un discurso de lo práctico inerte, la reapropiación es una negación de la economía. ¿Se entiende, no? A partir si pensamos como un discurso, claro. Lo que pasa es que la economía que vemos en los medios de comunicación puede ser leída como una expresión de la alienación y de este dominio de lo práctico inerte, y ya está en el habla coloquial, ¿no? Cuando nosotros decimos, se disparó el dólar, ¿qué estamos diciendo? Que hay algo que es el dólar con una realidad propia, una fuerza propia, una vida propia, una voluntad propia, que, bueno, se dispara, se eleva, ¿no? Ahí serían cuestiones en torno al lenguaje, al discurso que expresarían esta alienación. Pero ahora bien, con respecto a lo que decís vos como actividad humana, sí, porque es una reconfiguración integral.
Ay, no, eso iba a preguntar si pude responderte. Bueno. No sé si hay más preguntas o comentarios. Bueno, pareciera, a ver en el chat, no tenemos más nada. La próxima reunión es en 2 Sí. semanas, entonces, ¿no? No, la semana que viene, No, ¿no? La semana que viene. el 25, el 25, el viernes 25. Sí, 20. sí. 2 viernes seguidos y después el 1 de noviembre. Ok, Bueno, bien. bueno, Maxi, muchísimas gracias. Y como Gracias a todos decimos ustedes. siempre, compartan con quien quieran los encuentros, las exposiciones que están en el canal de YouTube. Y la de hoy es viernes, a más tardar el lunes, ya está también en el canal o estará en el canal. Gracias, Maxi. Bueno, No, Gracias. gracias a muchas ustedes. gracias y buen Nos fin de vemos. semana para todas, para todos, para vos Mm. también, Maxi. Muchas gracias. 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 Chao. Chao.